Un país del tamaño de Massachusetts, con 6 millones de personas, que pasó de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de América, y que compró Bitcoin con dinero público. Bienvenidos a El Salvador. La neblina es un lienzo gris sobre el Izalco dormido, humo de leña, el café despierta en el cerro, voces de Agárrense porque esta es una montaña rusa. Si El Salvador fuera una persona, sería ese amigo que en 2015 estaba en terapia y que en 2025 postea fotos en el gimnasio con una playera que dice Vida Nueva. Bien, la capital de El Salvador es San Salvador. El idioma es el español. La comida nacional es la pupusa. Si no la probaste, no puedes opinar de política salvadoreña. Es la ley. Deporte, el fútbol, obvio, como en Centroamérica. Y desde 2021, la moneda oficial número 2 es el Bitcoin. El Salvador es el único país donde puedes pagar tus pupusas con criptomonedas y que el vendedor sepa más de blockchain que tú. Bien, en cuanto a la economía, el FMI dice que creció casi un 4% en 2025. La fuente es el FMI. El Banco Mundial confirma, inversión privada subió un 26%, la más alta desde la pandemia. La fuente es el Banco Mundial. El PBI per cápita actualmente es de unos $4.400. Quinto lugar en Centroamérica. Ni el mejor ni el peor. Está intermedio. Bueno, ¿y quién paga la fiesta? Principalmente las remesas. Casi 10.000 millones de dólares en 2025. Casi el 24% del PBI. La fuente es Infobae. Básicamente, la economía salvadoreña la sostienen los primos que se fueron a Estados Unidos, le mandan dinero a la abuela cada quincena. Son el verdadero banco central. En cuanto al turismo, 4.1 millones de visitantes en 2025. Más de 3.600 millones de dólares. Pasaron de no vayas al Salvador a vení al Secot a ver desde afuera. Tómate un café y sácate una selfie. Bien, la vida de las personas en números. La inflación fue del 0.91% en 2025, una de las más bajas de América Latina. La fuente es la prensa gráfica. Este país está dolarizado, así que básicamente están atados a la inflación de Estados Unidos en gran medida. Mientras Argentina discute si el dólar blue sube o baja cada 5 minutos, El Salvador tranquilo tomando fresco o refresco. Una ventaja de la dolarización. El IDH es el puesto número 132 de 193. Un desarrollo medio, por debajo de Costa Rica y Panamá. La esperanza de vida en este país es de 72.3 años. En Costa Rica es de 81, casi 9 años de diferencia. Hay que mejorar en la esperanza de vida de las personas. La pobreza bajó a 28.4% en 2025 y la fuente es el Banco Mundial. El desempleo está en el 4.7%, pero el subgolpea al 39% de las zonas urbanas. Esto significa que las personas que están desempleadas, o sea, sin ningún tipo de trabajo, es casi un 5%, lo cual es una cifra razonable. El problema es el subempleo, es decir, personas que están empleadas, pero que ese trabajo no le alcanza para suplir sus necesidades diarias de gastos, sea por alimento, alquiler, etc. Y este golpea al 39%, lo cual es un 44% si sumamos el desempleo total, digamos. Bueno, la migración es de menos 23.934 personas, la peor cifra de la región. Si la migración fuera un examen, El Salvador se lo lleva reprobado con mención honorífica. Nadie se va tanto como ellos. En lugar de gente que va al país, su problema es gente que se va del país. Más o menos ese sería el tema. Bueno, el presidente es Nayib Bukele desde 2019, reelegido en 2024, con casi 85% de los votos. Y la fuente es Wikipedia. En julio de 2025, la Asamblea cambió la Constitución a reelección indefinida, periodo de 6 años, sin segunda vuelta. La fuente es la Asamblea Legislativa del Salvador. Esto significa que al principio del mandato de Nayib Bukele, los presidentes solo podían tener una sola presidencia, pero
en julio de 2025, cambiaron la constitución para que pudiera reelegirse, lo cual era una corrección necesaria porque Nayib Bukele ya había sido reelegido con un par de jugadas políticas que hizo que lo hicieron que se pudiera volver a presentar. Bien, la próxima elección es el 28 de febrero de 2027, es decir, dentro de poco menos de un año, a la fecha de grabación de este video. Bueno, Bukele ya se anotó sin rivalidades a la vista. Básicamente, con el 85% que sacó hace un par de años para su segunda presidencia, son casi nulos los políticos que pueden llegar a parársele al costado en cuanto a relevancia política, principalmente por lo que ha hecho con la seguridad a nivel de país. Y su jugada con Bitcoin ha hecho que el país tenga una fuente de dinero bastante fuerte, principalmente en acaparación de capital. Ahora mismo Bitcoin cotiza más o menos alrededor de los niveles de compra de El Salvador, pero aún siguen en ganancia. Eso como dato aparte. Bien, la popularidad del presidente es del 93%, es decir, una cifra casi soviética, pero no tiene que ver con obligar a las personas a hacer cosas, sino con hacer cosas que beneficien a todos. Bien, los problemas de fondo. Corrupción de 32 sobre 100, entre los peores puntajes de América. La fuente es Transparencia Internacional. Viven en régimen de excepción desde marzo de 2022. Más de 48 prórrogas y más de 91.000 detenidos. Bukele mismo admite al menos 8.000 podrían ser inocentes, es decir, un poco menos de un 10%. Amnistía Internacional documentó 470 muertes bajo custodia en 2025. Estas son, de hecho, cifras que son bastante más bajas de países que tienen niveles similares de detenidos. Así que son bastantes por el número de detenidos, pero en porcentaje es bastante más bajo que en países de la región en cuanto al número de fallecidos en prisión. Bien, ¿por qué llegó aquí? Número 1, la guerra civil de 1980 a 1992. Dejó armas, pobreza y un estado roto. Número 2, la migración masiva a Estados Unidos en los 80. De hecho, de ahí nacieron las pandillas. Después las deportaron y se volvieron más grandes. Personas que se fueron a Estados Unidos con cierto tipo de comportamiento, cuando llegaron a Estados Unidos, lo que hicieron fue reunirse en bandas, pandillas, y fueron detenidas y en muchos casos deportadas al país. El país, sin estar preparado para hacerles frente a pandillas, que son organizaciones básicamente, no les pudieron hacer frente y ellas fueron tomando cada vez más poder y relevancia dentro del país. Número 3, la dolarización en 2001. Estabilidad sí, pero política monetaria propia no. Lo máximo que tienen es reservas que pueden sacar y recoger, pero no tienen su propia no pueden implementar estrategias de emisión ni de tasas de interés. Se les hace muy complicado. Número 4, la ola de violencia de 2009 a 2015, unos 16 años. El Salvador llegó a ser el país más violento del planeta sin tener una guerra. Bukele y el régimen de excepción desde 2022 bajó la violencia y subió el poder concentrado. Actualmente, el presidente tiene muchísimo poder dentro del país, pero ha utilizado este poder para disminuir de manera drástica el nivel de violencia en el país. Menos pandillas, más cárceles, más turismo, menos libertades, mejor economía, peor institucionalidad. El Salvador no es una historia simple, es un país que resolvió un problema fuerte creando varios más. Algunos dicen que menos fuerte. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Si El Salvador fuera una serie, la crítica diría guión arriesgado, personajes polémicos, pero no podés dejar de verla. Pero ¿vos qué opinas? ¿Vale la pena el trade-off? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo videazo. Vamos a estar haciendo videos de este tipo, analizando los países, su economía, sus problemas, con todos los países del mundo. Actualmente tenemos a Taiwán, a Venezuela, en este momento a El Salvador y creo que ninguno más, pero vamos a seguir trabajando en los siguientes videos. Muchas gracias.